Nuestros sueños. Escrito por Lady Ardley. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con autorización previa de la autora. Capítulo 15. Frida seguía sin despertar y a Dahlia le temblaba todo el cuerpo. Estaba pálida. Se sentó y limpió sus lágrimas. Tenía que avisarle a Patty y a Derek. No ganaba nada llorando, aunque tenía el corazón roto. Le marcó a Patty. No le dio detalles, solo le dijo que estaba en el hospital. Después quiso llamarle a Derek, pero no tenía su número. Le llamó a Eleanor para que lo localizara. No quiso preocupar a Candy. Ella estaba lejos y tenía a Elliot, que la necesitaba fuerte todo el tiempo. No quería preocuparla. Esperaría a que le informaran el estado de Frida. Albert permanecía callado. Estaba en estado de shock. Solo observaba desde una distancia prudente a su esposa, que hacía llamada tras llamada. Él no podía pensar en nada más que en Frida desangrándose delante de él. Se sentía culpable por ser el causante del daño que le había hecho a su hija por no controlar su maldito carácter. La había golpeado. ¿Sería acaso ese golpe el que provocó el espeluznante suceso? Recordó las últimas palabras de Frida. «¿Cómo odio que seas mi padre?» ¿Eso era lo que le provocaba a sus hijas? ¿Acaso Candy también lo odiaba? ¿Y Patty terminaría peleando también con ella? No era muy creyente, pero en esos momentos elevó una plegaria y pidió por la salud de su hija y la de esa criatura que llevaba consigo. Él no era capaz de arrebatarle la vida a nadie, aunque por un momento le pasó por su mente deshacerse del problema y liberar a su hija de esa maldita familia. «Mamá, ¿cómo está Frida?» Patty llegó media hora después de ingresar a Frida al hospital. La angustia se reflejaba en sus ojos marrones, cristalizados, y su agitada respiración. Había corrido desde que bajó del auto, dejando a su novio atrás, ignorando que se tranquilizara. No le quedó más opción que correr con ella. «No nos han dicho nada. Debemos esperar». «¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué está hospitalizada?», preguntó Patty. Una mirada a la butaca de la esquina le ensombreció los ojos verdes a Dahlia. Tuvo una hemorragia. Dahlia sintió que se desgarraba de nuevo. El sollozo que ahogó la hizo quedarse callada. «No comprendo. Hablé con ella en la mañana y se veía muy bien». Patty volteó a ver a su padre. Su madre fue breve al responderle. «Le dije a tu padre que Frida estaba embarazada de Derek. Ya te imaginarás cómo reaccionó. Discutieron y este es el resultado». Omitió que su padre le prodigó una bofetada a su hermana. No lo creyó conveniente en ese momento. ¿Qué pensaría Esther de Albert si se enteraba de lo grotesco que fue con Frida? «Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien». Esther no dejó a Patty ni un solo momento. Fue a la cafetería del hospital por unos vasos de café para los 4. Albert le agradeció el gesto. Necesitaba algo para tranquilizar sus nervios y, ya que no podía fumar, esperaba que el café lo hiciera.
2 horas pasaron y seguían sin noticias de Frida. Derek llegó con sus padres. Tenía el pelo revuelto y la nariz roja, los ojos muy brillosos como si hubiera estado llorando. ¿Cómo está Frida? Se dirigió a Dahlia, que le dijo lo poco que sabía del estado de salud de su hija. El doctor nos dijo que están tratando de detener la hemorragia. Al joven se le escurrieron las lágrimas. Se refugió en los brazos de su madre, que lo consolaba aun cuando ella quería echarse a llorar. ¿Familiares de Frida Ardley? La voz de un médico se escuchó en la sala de espera. Doctor, ¿cómo está mi hija? Se apresuró a preguntar Dahlia. Se logró detener la hemorragia, pero su estado es delicado. Debe permanecer en observación esta noche. Dependiendo de su progreso, se le dará el alta. El matrimonio Granchester, que conservaban la calma, siguió interrogando al médico, apartados de su hijo y los Ardley. Preguntaron las posibilidades que tenía de continuar el embarazo. El doctor no quiso dar un diagnóstico. Les repitió que esperaran hasta el día siguiente. Todo estará bien, hijo. Ya lo verás. Le decía Eleanor a Derek, que no había dejado de llorar. Su hijo, que toda su vida había demostrado una fortaleza de hierro, ahora estaba deshecho. Señor William, creo que este no es el mejor momento para presentaciones, pero lo considero necesario. Soy Richard Granchester, el padre de Derek y Terrence. Extendió su mano al hombre, que lo observaba detenidamente. Albert miró al estoico hombre, tan parecido al infeliz que se había llevado a su hija a finales del año pasado. Correspondió el saludo. No se sentía con ánimos de nada, ni siquiera de hacerle un desaire al padre de los responsables de sus disgustos. Acto seguido, Richard se despidió y se fue con su esposa. Caminaba con paso firme como el engreído de Terrence. Se notaba que se llevaba bien con su familia, pues su esposa le dio una débil sonrisa cuando llegó hasta las sillas a donde ellas se encontraban. Incluso Patty y Steer cruzaron palabras con él. Le dolía mucho la indiferencia de su esposa y Patty. En un abrir y cerrar de ojos, la desgracia cayó sobre su familia. Le preocupaba que su hija tuviera una recaída durante la noche, que le regresara la hemorragia. La había observado a través de los cristales de la habitación y le partió el corazón verla tan pálida, con ese catéter en su brazo donde le suministraban el medicamento. Su hija, que siempre era tan enérgica, de mejillas de una tonalidad rosada y los labios rojos como la cereza. Casi nunca lo decía en voz alta, pero él adoraba a sus 3 hijas. Candy era su pequeña pecosita, la más cariñosa, a la que más mimó. Cuando era una niña siempre entraba a su despacho, se sentaba en su regazo y lo llenaba de tiernos besos. Luego tomaba su mano y le pedía que dejara de trabajar y que la llevara al parque a jugar. Y él obedecía. Y es que esa niña era un ángel. Siempre que estaba molesto, solo bastaba ver la sonrisa de Candy para que se le fuera el enfado. Ella se dormía en sus brazos y aún de grande, solía quedarse dormida en la recámara de sus padres, mientras veían alguna película o platicaban. Por eso, ese día no soportó ver que su hija echaba a saco roto su vida entera, yéndose con ese miserable. No entendía qué diablos le vio al idiota que ahora tenía de marido. Albert siempre creyó que Candy se casaría con Anthony, a quien conoció prácticamente desde que nació, por ser el hijo de su mejor amigo. Tony era perfecto para ella. Alejó esos pensamientos que lo ponían de mal humor y vio a Patty recostada en el hombro de Alistair.
Sonrió satisfecho. Era la más inteligente y la más parecida a su esposa, con su cabello castaño, pero los hermosos ojos marrones los había heredado de su abuela, a quien Albert recordaba con nostalgia. Su madre había fallecido 3 años atrás. A ella la presumía con sus amistades. Siempre fue una eminencia en los colegios. Se graduó con honores en cada nivel académico por el que pasó. Pero Frida era su mayor orgullo. Desde pequeña siempre se esforzó por complacerlo. Él ni siquiera tuvo que forzarla a estudiar administración de empresas. Ella la eligió por voluntad propia. Desde que estaba en la preparatoria solía acompañarlo a su oficina por horas. No se aburría. Ella ponía atención a todas las indicaciones que él le daba. Incluso hasta entraba a las reuniones que organizaba con los accionistas. Y sin embargo, ahora todos se habían puesto en su contra. Ahí estaba la familia que le había robado a las 2 preciadas hijas. Y lo que más le molestaba era ver que no eran malas personas. Eran respetables. El señor Richard, a pesar de no moverse en el mismo círculo que él, no tenía nada que envidiarle. En Boston era el mejor abogado que había. Su bufete era reconocido y Derek estaba expandiéndose en Nueva York. El chico tenía un excelente futuro y estaba creciendo a pasos agigantados. Empezaba a destacarse como uno de los mejores abogados a su corta edad. Y Terrence, ese don nadie, como alguna vez le llamó, le dio una bofetada con guantes blancos. Se abrió camino solo en Hollywood y el muy cabrón estaba conquistando ese inmenso público que ya lo ovacionaba. Sus fuentes rumoreaban que Terrence Graham, como se hacía llamar, sería la nueva estrella de Hollywood. Había muchas apuestas por él. Y después de haber visto a escondida de su esposa las películas en las que su yerno había actuado, reconocía que tenía mucho talento y el porqué de las apuestas de sus amigos. Tal vez su hija no se movería en los círculos sociales que él soñaba. Sin embargo, ahora se movía en el círculo de la farándula. Económicamente no tenía dudas de que le iría muy bien, aunque no como a él le hubiera gustado. Hace unos meses, Frida le había sugerido que fuera con un terapeuta. Ella estaba tomando terapias. Francamente no le veía el caso. Su hija no lo necesitaba. Él se rehusó, pero cuando vio una foto de Elliot que su esposa dejó dentro de un libro y que él accidentalmente tiró sin darse cuenta, algo en su interior le dolió. Reconoció enseguida que era el hijo de Candy y el niño era una miniatura de Terrence. Su pecho era una maraña de sentimientos contradictorios: desprecio, odio y amor. Eso le hizo sentir esa foto. Los inocentes ojos del pequeño parecían mirarle. La boquita apenas curvaba hacia arriba formaba una sonrisa que le atravesó su endurecido corazón y lo obligó a ir el día siguiente a las dichosas terapias, sin decirle nada a nadie. Él llevaba más de un mes. Le habían hecho estudios para que al final lograran descartar el fantasma con el que había vivido y todos creían que poseía la bipolaridad. Esta era una enfermedad incurable. Solo se trataba con medicamentos, pero afortunadamente él no lo padecía. Sus repentinos cambios se debían al nivel de estrés que tenía por el exceso de trabajo, según le dijo el médico. Las terapias lo habían ayudado mucho. Ahora era capaz de controlar su ira, pero con Frida había fracasado y estalló en cólera al sentirse decepcionado. Su ira no fue como cuando Candy... Por Dios, que él trató de contenerse, pero la altanería de Frida, aquella ofensa y esas palabras le seguían taladrando la cabeza, le hicieron reaccionar violentamente.
Se maldecía por el daño que le había hecho a su hija y a esa criatura que no conocía, pero que era su sangre. Esa noche todos se quedaron en el hospital. Nadie quería dejar a Frida. Al día siguiente, el doctor les informó que sería dada de alta, pero advirtió que tendría que guardar reposo por 3 meses para que no se repitiera la amenaza de aborto. «Te llevaré a Boston», declaró Derek. «Allá te cuidaré». «De ninguna manera», replicó Albert. Dalia le dirigió una mirada amenazante. «Cariño, ¿puedes venir un momento?». Lo tomó del brazo y salieron de la habitación. «Albert, ¿qué crees que haces? Ya escuchaste al doctor. Frida necesita tranquilidad. No puedes alterarla o volverá a ponerse mal. Sé que estás molesto, pero Frida ya no es una niña. Tiene 27 años. Sabe lo que hace y si es su decisión irse con el padre de su hijo, por favor, no te entrometas. Debes comprender que tus niñas ahora son unas mujeres». «Lo sé, y no tienes que recordármelo». Se pasó una mano por su cara. «Está bien, no me voy a oponer a que siga con ese hombre, pero no veo la necesidad de que se vaya de la casa. Nosotros somos su verdadera familia. Podemos cuidarla mejor». «Lo que ella decida, Albert. Solo eso te pido». Regresaron a la habitación. Frida ya estaba lista para salir. Apoyada del brazo de Derek, vio a su padre caminar hacia ella. Bajó la mirada. Estaba avergonzada por todo lo que le había dicho y sobre todo por estar embarazada. Ahora que veía a William ojeroso y demacrado, tan preocupado por ella, sentía que le había fallado como hija. «¿Te quedarás en casa?», preguntó su padre, con la angustia reflejada en sus ojos. «No, papá», musitó. «Quiero estar con Derek. Te pido disculpas por haber...». «No, pequeña, no hagas esto ahora. Si es lo que deseas, entonces no tengo por qué oponerme. Solo te pido», dijo observando fijamente a Derek, «que pronto solucionen sus asuntos legales. No quiero que mi hija esté en boca de todos por haberse ido de mi casa sin casarse. De hecho, lo mejor sería que se quedara en casa hasta que se casen o por lo menos esos 3 meses. Así nadie podrá hablar mal de ella. No se preocupe por eso. En cuanto ella esté bien, nos casaremos». Derek le sostenía la mirada a Albert de manera desafiante. Estaba molesto por lo que le había pasado. Hubiera querido partirle la cara con su puño, pero fue advertido por su padre, quien le dijo que no estaba en condiciones de hacer un escándalo. De la bofetada nadie se enteró. Fue algo que Frida y Dalia prefirieron callar. «Perfecto», exclamó William satisfecho. «Entonces, Frida, ¿te quedarás en casa? Digamos que me lo debes, hija». Ella asintió. Richard, que hasta ese momento había permanecido callado, también expresó su opinión. «Yo estoy de acuerdo con el señor William. Derek, lo correcto es que Frida salga de la casa de sus padres hasta que sea tu esposa. La ceremonia se puede llevar a cabo íntimamente y el juez puede ir hasta su residencia. Tengo un amigo que puede hacerlo. Si ustedes me lo permiten, puede ir en la fecha que deseen que se lleve a cabo». «Veo que ya nos estamos entendiendo, Granchester», dijo Albert, satisfecho. Continuará.